Muy buenos días a todos. Nos encontramos en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela Normal Superior Veracruzana Dr. Manuel Suárez Trujillo, y como parte de las actividades de la asignatura Práctica Docente 2, los alumnos de la cuarta generación de la Maestría en Docencia para Bachillerato hemos preparado esta entrevista que lleva como título La Socioformación. Para ello tengo el gusto de presentar a todos ustedes a nuestro querido invitado, el doctor Zenor Hernández. Muchísimas gracias, doctor, ¿cómo está? Mucho gusto. Muchas gracias por esta invitación. Les comento rápidamente, él es licenciado en Pedagogía, tiene la maestría en Psicología y Desarrollo Comunitario y es doctor en Desarrollo Rural en la línea de Educación Intercultural por la Universidad Autónoma Metropolitana. Con el doctor tuvimos la oportunidad de trabajar en varios seminarios, entre ellos el seminario de tesis, de la cual aprendimos muchísimo. Doctor, el tema que nos ocupa el día de hoy es la socioformación. Como usted sabe, ya está iniciando el nuevo modelo de bachillerato, el nuevo plan, y utiliza justamente el modelo a la socioformación como teoría. Desde su experiencia, doctor, ¿qué nos puede decir sobre la socioformación? ¿Qué debemos entender por la socioformación? Bueno, aquí habría que recuperar el concepto que plantea Tobón, que creo que es quien más ha trabajado el asunto de la socioformación, y él la entiende como una propuesta educativa que parte de problemas del contexto. Este asunto de partir de problemas del contexto también implica establecer diferencias entre lo que es el aprendizaje y lo que es la formación. Yo aquí tendría mis diferencias con Tobón, porque de alguna forma la formación implica el aprendizaje. Claro. Es decir, no hay formación si no hay aprendizaje. Evidentemente creo que lo que él trata de decir es que se tiene que trascender el aprendizaje para llegar a una formación mucho más integral. La socioformación creo que retoma dos posturas o varias posturas, pero yo identifico dos fundamentalmente. Una es el pensamiento complejo de Morán y la otra es la quinta disciplina. El pensamiento complejo tiene que ver precisamente con esta idea de mirar la perspectiva de sistema, que de hecho la quinta disciplina también a eso se refiere al pensamiento sistémico. Desde esta perspectiva, entonces estaría abordando una perspectiva más integral, pero con una particularidad que tiene que ver con el asunto de enfocarse hacia el desarrollo de talentos y hacia el asunto del emprendimiento, o sea, hacia hacer a la gente proactiva, a hacer a los estudiantes, en este caso a los estudiantes de bachillerato, que ellos mismos vayan trazando sus metas de aprendizaje, vayan generando procesos de investigación, vayan estableciendo análisis y resultados y vayan interviniendo sobre la realidad. Desde esa perspectiva me parece que la socioformación es un planteamiento educativo ambicioso, pero también creo que necesario. Creo que el nuevo modelo lo podemos entender desde dos perspectivas. Una, lo que plantea a nivel de propuesta, o sea, lo que son sus planteamientos. O sea, si nosotros revisamos el documento del modelo educativo para la educación obligatoria, hay una parte donde hay un planteamiento que a mí me parece muy novedoso, me parece muy interesante, pero hay otra parte que es precisamente donde se concretan ya específicamente lo que tiene que ver con las asignaturas. Allí creo que hay un salto, pero en la parte del planteamiento creo que el modelo refiere mucho a la educación como potenciadora del desarrollo personal y social. O sea, ese es un asunto que está puesto a lo largo del modelo y que a mí me parece que ahí es donde está atrás el planteamiento de la socioformación. Hay un cuestionamiento muy fuerte en este modelo a la acumulación de conocimientos, a la fragmentación por semestres y asignaturas. Sin embargo, lo que yo alcanzo a mirar ya en la parte de cómo están estructurados los programas es que esta fragmentación continúa y esta acumulación corremos el riesgo de que se mantenga
si es que no hay un cambio de perspectiva y de práctica de parte de los docentes, porque hay que tener claro que una cosa es lo que dice el modelo a nivel de propuesta y otra cosa es lo que sucedió a la hora que estaban estructurando las academias, los docentes, los académicos que fueron invitados a participar en la estructura. Entonces ahí yo lo que observo es que hay como un salto. Sin embargo, hay otras ideas que se pueden recuperar del modelo, como por ejemplo, plantea desarrollar el pensamiento analítico, crítico, reflexivo y sintético. Lo que yo observaba en planteamientos generales de la socioformación es que el asunto de lo reflexivo no está todavía como muy puesto. O sea, ese es un asunto que yo no he alcanzado a leer todos los planteamientos que hace Tobón al respecto, pero me parece que el asunto de lo reflexivo podría ser una muy buena propuesta que habría que incorporar al asunto de la socioformación. Además, porque hay que reconocer que en la quinta disciplina abreva en un asunto de la perspectiva empresarial, o sea, la visión empresarial está puesta allí, y de esa manera a mí me parece que el modelo retoma el hecho de que los jóvenes lleguen a desarrollarse como personas competentes y flexibles que logren potenciar sus habilidades y alcancen las metas que se hayan establecido. De alguna forma aquí lo que se está pensando es en un estudiante que ya desde la media superior se le tiene que ir formando para que vaya preparándose para la parte laboral. Entonces, la parte reflexiva nos podría ayudar a darle un giro a esto y no convertir a los estudiantes después en futuros profesionales solamente como técnicos. Sí. En este sentido, doctor, ¿cuáles serían entonces las habilidades, las competencias que debemos poseer nosotros como profesores para poner en práctica esta teoría socioformativa? Yo ahí me regresaría a recuperar algunos planteamientos de la quinta disciplina. Los docentes requieren tener un pensamiento sistémico y este es uno de los grandes retos, porque si hay en un nivel todos los niveles educativos, incluso yo me voy desde la educación inicial hasta el postdoctorado, si hay un nivel que es el nivel donde los docentes están más especializados, es en el bachillerato. O sea, ahí es donde está el nivel mayor de especialidad. Yo lo que observo allí es un vacío, o sea, un vacío en términos de que al docente le va a costar mucho pensar de forma sistémica, porque implica conocer lo que están haciendo los otros. Pero el conocer los otros le va a implicar también un poco como renunciar a profundizar en la especialidad que necesita tener por la demanda que en este momento existe, yo no diría tanto de los estudiantes, sino del sistema. O sea, el sistema, así como está conformado en este momento, le implica al docente sí saber mucho de lo que tiene que impartir a los estudiantes en términos de las planeaciones, en términos de las evaluaciones a las que responde. O sea, no es una demanda del estudiante, es una demanda del sistema. Entonces, aquí vamos a tener ese problema. El otro asunto que me parece importante, como una competencia que el docente de bachillerato tiene que desarrollar, es para poder tener una visión compartida y para poder desarrollar el aprendizaje en equipo junto con sus pares docentes como a nivel de los estudiantes, tendrá que revisar sus modelos mentales. Por un lado, o sea, yo pienso por un lado, pero no adjudico a que ese es todo el problema. El otro problema es la estructura, los problemas estructurales en los que el docente está. Pero si nos vamos con la parte de lo coyuntural, que eso sí se puede atender, habrá que revisar cómo se está pensando el docente de bachillerato en términos de trabajar sobre una visión compartida y de trabajar sobre el aprendizaje colaborativo y el trabajo colaborativo. O sea, yo creo que estos van a ser dos de los grandes retos. El otro reto fundamental tiene que ver con el asunto de cómo hacerle para que en un tiempo tan corto, 50 minutos estoy pensando, el docente pueda propiciar que el estudiante sea el arquitecto de su propio aprendizaje. O sea, ¿cómo hacerle? O sea, ¿qué tendríamos que hacer ahí? O sea, definitivamente lo que tenemos que hacer es bajarle al contenido. O sea, el contenido tiene que ser o muy relacionado o muy focalizado y vamos a tener que dejar algunos contenidos fuera, porque de lo contrario
el docente va a seguir en la perspectiva de, a lo mejor, en el mejor de los casos, llegar con su presentación y decir, bueno, estos son los contenidos de esta sesión, porque eso dice el plan que yo tengo que cubrir, que esto es lo que tengo que desarrollar, y entonces pues no vamos a poder lograr que efectivamente los estudiantes se hagan responsables de su propio proceso de aprendizaje, que desarrollen habilidades para aprender a aprender, que yo digo que es uno de los pilares de la formación. O sea, cuando hablamos de formación, a mí me parece que el modelo tiene un planteamiento muy interesante cuando habla de aprender a aprender, cuando habla de aprender a ser, de aprender a convivir, y coloca en el centro un asunto fundamental que es el aprender a ser. O sea, aquí creo que dominar estos 4 pilares, por así decirlo, porque vienen de los pilares del planteamiento que se hace ya desde hace un buen rato, va a ser uno de los grandes retos que yo miro que van a tener los docentes. ¿Usted considera que este proceso de la socioformación pudiera lograr, tomando en cuenta este trabajo ambicioso, estos retos, se podría lograr la calidad educativa aplicando este modelo? Sí, a mí me parece que, como está planteado incluso desde las reformas de 2012, que son la base del planteamiento del nuevo modelo, la definición de calidad educativa se ha acotado a calidad de los aprendizajes. Cuando hablamos de calidad de los aprendizajes, aquí yo retomaría el planteamiento que hace Tobón de dar el salto de aprendizaje a formación. En este sentido, entonces estaríamos pensando que en el caso del bachillerato, por ser una de las etapas, yo digo, además de las más complejas, a nivel del diseño de la política educativa, de las que tienen los mayores retos, porque ahí es donde está el adolescente definiendo parte de su proyecto de vida. O sea, ahí es donde el estudiante decide si va a seguir estudiando, si se va a casar, si va a trabajar, y va a estudiar al mismo tiempo. El reto que tiene la calidad es precisamente qué tanto logramos impactar en la definición de este proyecto de vida. Es decir, si queremos mirar realmente qué tanto la educación está aportando a la formación integral del estudiante, tenemos que plantearnos también el reto de qué tanto lo que se está haciendo en el bachillerato está ayudando a que defina este proyecto de vida. Y este no es un asunto menor, o sea, porque tiene que ver con cuestiones de la persona, tiene que ver con cuestiones del futuro profesional y tiene que ver con cuestiones de la formación académica. A mí me parece que sí puede ayudarnos la socioformación en esta perspectiva a contribuir a la mejora de la calidad educativa. El problema que vamos a tener, y a mí me parece que ese es uno de los grandes retos, es cómo el bachillerato, la media superior, va a llegar a evaluar esto. Porque hasta ahorita, como está pensado en la mayoría de las experiencias de evaluación que yo he visto en el diseño de instrumentos, están más enfocados al asunto del conocimiento factual, declarativo, y el procedimental y lo actitudinal, eso está quedando fuera. Y entonces la socioformación se convierte como en un horizonte que nos está indicando hacia dónde tenemos que avanzar, pero no tenemos indicadores concretos para saber si efectivamente estamos llegando a eso. ¿Cómo abordar, doctor, el trabajo colaborativo dentro del aula con esta multiplicidad de características que tienen nuestros adolescentes? ¿Qué estrategias implementar? Yo creo que hay que seguir una estrategia doble. Hay que retar a los estudiantes y hay que apapacharlos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, quiere decir que hay que confrontar a los estudiantes con la realidad. Hay que cuestionarlos, pero al mismo tiempo hay que darles soportes afectivos, emocionales, porque es esta actitud que tienen los estudiantes de desinterés, de apatía, de vivir sobre la superficialidad, no es un asunto que nació de ahora. Es decir, no lo vamos a quitar nosotros diciéndoles ahora tienen que interesarse más, ahora tienen que poner más atención, porque no se construyó diciéndoles ahora desinterésense de todo. O sea, es un asunto que viene más por un proceso histórico. ¿Cuál es ese proceso histórico? Yo creo que habría que pensar.
O sea, habría que pensar cómo fueron criados estos estudiantes que ahora tenemos nosotros. O sea, seguramente fueron criados frente al televisor. Como dice este autor que escribió Patas arriba, la escuela del mundo al revés, Eduardo Galeano, los estudiantes que no crecieron en condiciones de miseria, crecieron amarrados a la pata del televisor. Y entonces tenemos un contexto drástico. ¿Qué tipo de interés les puede generar la televisión o la vivencia en contextos de pobreza? De pobreza estoy hablando no solo material, sino también de pobreza afectiva, de pobreza emocional, porque el hecho de tener dinero no significa que estemos resolviendo las necesidades afectivas de los estudiantes. Si esto está construido así, entonces habrá que ir confrontando a los estudiantes con esos procesos. Yo me regresaría a retomar algo que ahora tuve la oportunidad de mirar un poco más de cerca, que es este asunto de la quinta disciplina, cuando habla de que los sujetos se tienen que confrontar con sus modelos. O sea, los estudiantes tienen que ir identificando de dónde surgió esa apatía, de dónde surgió ese desinterés. Pues surgió porque los papás no les poníamos atención, o sea, porque los dejábamos allí, porque lo que nos interesaba era otras cuestiones, pero no ellos como la persona. Estudiantes que crecieron de esa forma van a mostrar ahora la misma actitud frente a los papás, la misma actitud frente a los compañeros, la misma actitud frente a los maestros. Hay que confrontarlos y hay que ir trabajando esta parte de lo socioemocional que ahora el modelo plantea. A mí me parece que esa es una de las posibles alternativas. Y quisiera, doctor, finalmente que nos comentara, dentro de un contexto educativo, cómo evidenciar, digamos, la aplicación de un enfoque socioformativo y que sea comprobado en la práctica. Bueno, ahí es donde está una parte de los retos que yo mencionaba al inicio. Necesitamos, si no de referentes, de indicadores, que los indicadores son como muy precisos, sí necesitamos de referentes que son un tanto más abiertos y más flexibles para poder ir mirando si efectivamente la socioformación se está implementando en el aula. Por ejemplo, habría que pensar en qué tanto los docentes ahora están trabajando de manera colaborativa. Ese sería un referente fuerte. Habría que pensar qué tanto los estudiantes están propiciando el trabajo colaborativo al interior de los grupos y están propiciando que se vincule lo que está trabajando una materia con lo que está trabajando otra. Habría que pensar un poco como en esos asuntos estructurales de entrada. Habría que pensar también en qué tanto el sistema de media superior, que a mí me parece que es un monstruo, pero este monstruo tiene como puntos débiles o áreas de oportunidad, vamos a llamarle mejor en lugar de puntos débiles. Esas áreas de oportunidad son el hecho de todos los subsistemas que están al interior. Entonces, es un sistema muy grande, pero con muchos subsistemas. Cada subsistema a lo mejor tiene la posibilidad de poder ir haciendo ajustes en esto que estamos pensando, como cómo hacerle para que las sesiones sean más extensas. A lo mejor menos sesiones a la semana, pero más extensas para poder profundizar más en el conocimiento, porque los 50 minutos no son suficientes, ese es un asunto. Esas son como cuestiones estructurales. Si nos vamos a cuestiones como más coyunturales, ¿cómo evidenciar que se está trabajando la socioformación? Bueno, ¿qué tanto se está trabajando por problemas? Ese sería un referente. ¿Cómo se están construyendo estos problemas? ¿Cómo se está propiciando la investigación por parte de los estudiantes? ¿En qué medida los estudiantes son más autónomos en sus procesos de aprendizaje? ¿En qué medida los estudiantes están identificando el proceso que siguen para construir el conocimiento? ¿En qué medida los estudiantes son capaces de generar procesos de retroalimentación? ¿En qué medida los estudiantes retroalimentan al profesor? ¿En qué medida, una vez que concluyen un proyecto, definen nuevos proyectos y entonces los proyectos están articulados entre sí, vinculados? Creo que efectivamente, como usted dice, es un tema
muy interesante, o sea, podemos seguir diciendo mucho al respecto, claro, pero creo que son como algunas de las posibilidades para evidenciar. Claro, y lo interesante es que esto se debe comprobar con un producto, ¿no? No nada más es identificar un problema, sino que también se debe presentar, y eso se me hace muy interesante porque aquí pues vienen a apreciar el trabajo de los estudiantes, pues los padres de familia, los especialistas, los directivos, y es donde integramos y valoramos todos estos procesos, y además existe un proceso de reflexión sobre las acciones que se pueden mejorar a futuro, lo cual es interesante. Pues a nombre de mi equipo, que está integrado por Azalia Hernández, Suri de la Rosa, Eleazar Hernández y un servidor, Silverio del Ángel Velázquez, le damos a usted, doctor, las gracias por esta charla muy amena. Espero que sea útil esta información y, doctor, seguimos en contacto. Muchas gracias. Yo agradecerles a ustedes esta invitación que me hacen. A mí me da mucho gusto venir a compartir con ustedes esto y estoy a la orden. Cualquier cosa, cuente conmigo. Muchas gracias. Hasta pronto, doctor.